Con 19 minutos, damos la bienvenida en nuestros estudios al doctor Leonel Fuentes Sáez de Viteri. Él obtuvo su doctorado en Derecho en la Universidad Católica del Perú. Trabaja actualmente en la Universidad de Guayaquil. Enseña Derecho Ambiental y Derecho Constitucional. Bienvenido, doctor Fuentes. Cuéntenos, ante todo, sus expectativas sobre este seminario muy interesante que se inicia en la ciudad de Cuenca, el Seminario Internacional sobre la coexistencia efectiva de los derechos de la naturaleza y la justicia indígena. Bueno, muchas gracias. Para mí un gran placer estar aquí en Antena 1 con todos ustedes, darle un saludo a todas las personas que siguen esta prestigiosa radio a nivel nacional, y por supuesto para mí estar en Cuenca en esta época del Corpus Christi es también profundamente emocionante. Yo creo que la Universidad de Cuenca ha tenido a bien organizar este seminario que trata justamente de vincular dos temas que están asociados, pero que normalmente se los ve desde ópticas distintas, que es la justicia indígena y los derechos de la naturaleza. Porque por un lado la justicia indígena es una forma de ver la justicia a partir de nuestros mecanismos ancestrales para resolver los conflictos, y que está consagrada en la Constitución, pero que por otro lado también está vinculada al quehacer, digamos, de las personas, de los colectivos, con respecto a la Pachamama y la naturaleza. Así que la Universidad de Cuenca ha tenido esta extraordinaria iniciativa, y ha sido parte de la invitación del señor decano de la Facultad de Jurisprudencia, el doctor Juan Peña, que nos ha permitido a nosotros venir a Cuenca, exponer nuestras posiciones jurídicas, sociales sobre esta dinámica naturaleza, justicia indígena. Y yo creo que la provincia de la Azuay tiene muchísimo que brindar para el debate nacional, casos de justicia indígena, de derecho a la naturaleza, de extractivismo, de lucha de los colectivos por mejores días contra la contaminación de sus fuentes de agua. Es decir, la provincia de la Azuay, no solo que geográficamente tiene una posición tremendamente importante, digamos, en el país, sino que tiene mucha cultura en este sentido, y eso nos va a permitir hoy día y mañana estar en este seminario con muchas personas para discutir temas tan importantes como estos. Ahora, doctor Fuentes, si bien está consagrada en la Constitución la justicia indígena, hay casos de gente que ha aplicado en distintas comunidades del país. Bolívar, me parece que hay un número importante de personas de la misma comunidad de Hualalcay. Hay personas que por haber aplicado la justicia indígena han sido criminalizadas y hoy están enfrentando procesos en la justicia ordinaria. ¿Cómo entender esto? ¿Hay límites? ¿Qué se debe contemplar en este caso para que las comunidades puedan ejercer su derecho que está contemplado en la Constitución a la justicia indígena, que además es gratuita, se resuelve de manera muy rápida, se resuelve en comunidad? ¿Cómo entender esta situación? Justo ese es el debate que se plantea en la Universidad de Cuenca hoy, que es esta coexistencia entre la justicia indígena y la justicia ordinaria. Los límites siempre serán los derechos humanos, pero los derechos humanos también tienen varias dimensiones, ¿no? No se olviden que los derechos humanos, a partir de esa gran idea que nace luego de la Segunda Guerra Mundial y comienza a desarrollarse, ¿no?, en los estados modernos, y comienza a verse los derechos humanos después de un gran juicio que se llamó el juicio de Nuremberg contra los criminales nazis, comienza a estructurar esa idea, y que todas las constituciones comenzaron a absorber esta visión. Fue una visión, por supuesto, eurocéntrica, una visión nacida de un producto que fue justamente el holocausto nazi, un producto que tiene que ver justamente con el abuso del Estado para con los nacionales o para con los extranjeros, y en este caso para con los judíos. Mientras que la justicia indígena tiene una vocación distinta, que nace justamente en nuestra cosmovisión andina y que coexiste con los derechos humanos, y que tiene evidentemente una vecindad que puede ser en algunos momentos, digamos, difícil de entender, y que tal vez puede llegar a transgredirse, digamos, la frontera de los derechos humanos, y ahí vienen los conflictos judiciales de los defensores de los derechos humanos, de los defensores de la naturaleza, bueno, y de las comunidades que aplican la justicia indígena consagrada en la Constitución. De tal manera que esto es una construcción, es un constructo social que no está acabado. La Constitución del año 2008 tiene
creo que ya 16 años casi, ¿no? Y seguirá construyéndose, es decir, ningún Estado, ninguna nación puede en tan poco tiempo poder articular su sistema jurídico, y menos aún el Ecuador, con las dificultades. Sería de que la justicia indígena no cuenta con un código de leyes, no está escrita en general. Porque no es necesario, porque no es una justicia bajo la percepción nuestra occidental, digamos, de la justicia y el derecho. De tal manera que si nosotros queremos asociar la justicia ordinaria a la justicia indígena, no la podemos hacer tan fácilmente porque son dos visiones distintas, ¿no? Y esto hace que nosotros tengamos que un poco tratar de buscar, ¿no?, el Estado, articular esa cierta armonía para que las dos justicias puedan funcionar en el marco del Estado con sus derechos. Estos ejes transversales que usted mismo menciona, por ejemplo, el de los derechos humanos. Así la justicia indígena con sus códigos un tanto subjetivos, incluso de una cultura a otra, pues no podemos hablar de un mismo pensamiento de todas las etnias ecuatorianas. Tiene que observar los derechos humanos que son universales. Correcto. Y la justicia indígena tiene también justamente ese matiz, que busca llegar a ciertos entendimientos con la cultura occidental, de tal manera de que se logre, digamos, respetar los derechos humanos, pero bajo una percepción distinta, que es la cosmovisión andina, de tal manera de que si lo vemos, dependiendo de con qué prisma lo queramos ver o con qué lente lo queramos ver, esa coexistencia existe, pero definitivamente siempre habrá, ¿no?, un conflicto que permita un debate como este. Bien, demos una mirada al otro aspecto importantísimo de este seminario, que es el del desarrollo sostenible, de la naturaleza. Ecuador se encuentra bajo la lupa. Acabamos de mencionar un informe del Banco Mundial en el cual señala que Ecuador tiene que apostar a catalizar otras áreas de la economía, el turismo, la agricultura, y está también allí la minería. La minería, que es un gravísimo problema que se lo siente en forma cotidiana aquí en la provincia de La Suay, minería no autorizada, minería ilegal que se sigue dando ahora con influjo incluso de algunas mafias criminales de Ecuador, y la minería, entre comillas, legal, porque pasa a través de instancias del Estado, pero que tampoco tiene control. Hay concesiones que se las realiza muy mal aquí en el cantón Cuenca, en el cantón Siksik, en donde se va volviendo un desastre. En uno de sus ríos tienen 21 concesiones dadas por el Estado que están acabando las fuentes de agua, y aquí en Cuenca hay grandes preocupaciones por varios proyectos, entre ellos quizá el más visible, el de Quimsacocha. ¿Cómo ve usted este tema cuando los multilaterales, organizaciones que realizan estas evaluaciones a nivel mundial, ven como otra de las oportunidades de Ecuador, que también constituye una amenaza, esto de la minería? Bueno, ahí también existe otra, digamos, una armonía que constitucionalmente se instauró en el año 2008, que es, por un lado, los derechos ambientales, por un lado, los derechos humanos, y por otro lado, los derechos de naturaleza. No existe tal contradicción entre los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Los derechos de la naturaleza tienen un sujeto específico, que es la naturaleza, o sujeto general, abstracto, que es la naturaleza, y algunos específicos como los manglares, los ríos, los animales silvestres. Dentro de ese, digamos, endamiaje jurídico tiene que funcionar el Estado. El Estado tiene que saber respetar todos los derechos independientemente del sujeto. En la provincia de La Suay, tal vez es un caso de análisis, de estudio, y seguramente hoy en el seminario lo trataremos, caso Quimsacocha, la consulta popular de Girón, porque actualmente inclusive hay una multinacional que ha presentado una acción de inconstitucionalidad del dictamen de la Corte que facilitó o que, digamos, permitió la consulta popular en Girón, que fue mayoritariamente aprobada por los ciudadanos, bajo algunos preceptos de que no era constitucional, pero ya está dada la consulta, y además de eso, yo no puedo declarar la inconstitucionalidad de algo que ya fue declarado constitucional. Que ya se hizo, además. Ya se hizo, es como que diga la consulta popular del Yasuní. Oiga, hubo un momento procesal oportuno, luego de eso fue consagrado, digamos, bajo la consulta popular, que es el mecanismo más democrático que tienen los estados, y hace que
sean temas latentes y que la provincia de la SOA y el Cantón Cuenca, bueno, pero en general el austroecuatoriano, tenga bastantes conflictos que tengan que ver con la minería, con el agua, con los derechos de naturaleza, y que sirva para análisis nacional. Yo estoy convencido de que los derechos de naturaleza, a partir de la jurisprudencia constitucional, se han fortalecido de tal manera de que es indiscutible, ¿no?, de que todas las personas jurídicas, personas naturales, tienen que someterse a un Estado de Derecho donde tiene esta característica propia del Estado ecuatoriano, que es única y exclusiva del Estado ecuatoriano, que es el reconocimiento a los derechos de naturaleza. Pero bueno, los conflictos habrán, o sea, no hay país en el mundo que no tenga conflictos. Tal vez los nuestros son pequeños conflictos comparados con los grandes conflictos que se dan contra las transnacionales en gran parte del mundo, en África, en la misma Europa, y que sin duda alguna el Ecuador está en condiciones de hacer respetar su constitución, artículo 71, el 73, los derechos de naturaleza, artículo 11 también, artículo 12, el derecho humano al agua, y está en la ciudadanía y en los colectivos poder defender esos derechos constitucionales que nos permiten a nosotros vivir al menos en una posición que tengamos mejores condiciones de vida en armonía con la naturaleza. ¿Cómo ha visto usted la situación de desarrollo de la minería aquí en Ecuador? Hay zonas un tanto ocultas, de difícil acceso en el país, como la zona de Zamora, en el suroriente ecuatoriano, en donde están ubicados los proyectos más grandes, gigantescos realmente. Mire, yo no estoy opuesto a la minería legal. El problema es que hay una gran minería ilegal que está ya hoy día, digamos, asociada a los grandes grupos delictivos que manejan inmensas minas y que manejan inmensos recursos en toda la zona, sobre todo en la zona sur del Ecuador, y que están vinculados a transnacionales del crimen y que destruyen no solo la naturaleza, sino que también destruyen el tejido social en cada una de estas provincias, en cada una de estas comunidades, y eso hace que, además de la minería legal, la minería ilegal es la que haga que todas nuestras fuentes de agua no tengan posibilidades de reparación, no tengan posibilidades de restauración, y que existe una destrucción total de los ecosistemas. Entonces, yo creo que el Estado perdió el control en ese tema. Debe venir un gobierno realmente que busque una forma, un mecanismo, así como lucha contra el crimen en algunos escenarios, lucha contra el crimen que se dan justamente en la minería ilegal. El problema de la mayoría de estos sectores donde existe la minería ilegal, son sectores donde vive la gente atemorizada, donde las familias no pueden desarrollarse, digamos, de forma integral, porque dependen de una forma, digamos, de la minería ilegal, pero a la vez están obligados a mantenerse en ese estilo de vida, porque no tienen otras opciones también. No tienen otras. El país el Ecuador no tiene grandes fuentes de trabajo, no desarrolla su economía, y las personas con escasos recursos no tienen otra opción que tal vez brindar algún trabajo, alguna fuerza de trabajo a estos grupos criminales que hacen minería ilegal, y que de paso también se involucran en otras actividades como el narcotráfico, como el secuestro. El Estado no tiene esa capacidad, exactamente. Es un fenómeno tremendo, que no se da aquí, es un fenómeno africano, por ejemplo, ¿no? Que está en Uganda, en muchos países africanos, donde ya las organizaciones criminales son las que manejan los recursos naturales, ¿no? En el Ecuador no estamos todavía a ese nivel, pero evidentemente tenemos este gran polvorín que para nosotros será, en algún momento, si el Estado no controla a estos grupos, será un gran problema para todos. ¿Cómo ve por otra parte usted el desarrollo de estos derechos que han sido también instaurados por la Constitución ecuatoriana, por las leyes ecuatorianas, la consulta ambiental, la consulta previa, libre e informada, que tiene que realizarse antes de que se pueda dar luz verde a cualquier proyecto? Bueno, la Constitución reconoce varios tipos de consulta, ¿no? Una es la consulta popular, por ejemplo, caso Quinzacocha, en Girón. Otra es la consulta previa, otra es la consulta ambiental. Las tres son distintas. Y los tres tienen mecanismos distintos. ¿A cuáles está obligado el Estado?
siempre que exista una afectación o un potencial daño ambiental, a la consulta previa y a la consulta ambiental, a las dos. Eso lo dice la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Normalmente pasa que dependiendo del tipo de inversión que se va a realizar en la actividad productiva, si es ya para un registro ambiental o si es ya para una licencia ambiental, la calidad, digamos, de la consulta previa y la consulta ambiental tiene algunas dificultades, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de inversión, el Ministerio del Ambiente, que es el ente rector, digamos, del sistema el sistema ambiental, tiene algunos procesos de cumplir. Lastimosamente en el Ecuador, ¿no? Las grandes inversiones camuflan estas consultas previas, estas consultas ambientales, y las hacen meros hechos, digamos, para llenar los formularios. Y luego lo que pasa es que cuando ya comenzamos a ver los efectos de la contaminación ambiental, los efectos de la contaminación y la degradación de los bosques, y comenzamos a ver cómo se erosiona la tierra y se contaminan los ríos y se destruye la naturaleza, es que nos damos cuenta de que se ha pasado por encima a estas consultas. Y ahí comenzamos a accionar la justicia constitucional y comenzamos a apretar las acciones de protección, las medidas cautelares, y los jueces comienzan a evidenciar de que sí es verdad. Normalmente se pasa por encima estos tipos de consultas y le otorgan muchas veces, en unas no, unas sí, pero en algunas ocasiones le otorgan la razón a las comunidades, y bueno, y se viene el conflicto de que aparentemente existe una inseguridad jurídica. Pero yo creo que es la falta de control del Estado, la falta de sinceridad de las empresas transnacionales, de las empresas que se dedican al extractivismo, en realizar los procesos conforme a la norma jurídica. Si todo fuera en el marco de la ley, ¿no? Sin simular consultas previas, sin simular estos escenarios donde supuestamente las comunidades participan y dan un tipo de aceptación a lo que se va a realizar dentro del proyecto, si todo fuera en el marco de la moral, ¿no? De la ética, y se enmarcara en los principios, no tendríamos los problemas que hay, porque el extractivismo existe en todas partes del mundo. Las empresas mineras utilizan esto de la responsabilidad social, que se convierte más bien en un parapeto. Pues aquí estamos atestiguando situaciones que se están dando en zonas como Victoria del Portete, en zonas aledañas a uno de los proyectos mineros. Hay una danza de miles de dólares que se invierte, entre comillas, en dirigentes, influencers, incluso periodistas, más allá de que eventualmente sí existen también programas sociales que se los trata de llevar adelante, como uno de los programas eso se llama greenwashing. Se trataba de armar un sistema de protección para mujeres en vulnerabilidad, pero la contraparte era nada menos que la esposa del presidente de la República, que estaba llevando adelante, acercándose o estando muy cerca ya de lo que podría considerarse incluso un conflicto de intereses. Es verdad, eso en el argot, digamos, del derecho ambiental se llama greenwashing, ¿no? Las empresas buscan mecanismos, greenwashing. Verde. Es como limpiarse la cara, ¿no? De forma verde, es decir, buscar mecanismos para que por medio de los medios de comunicación, de las redes sociales, vender una imagen de que están descontaminando, de que tienen una visión social, de que las empresas están buscando mecanismos. Johnny, perdónenme, para compartir con nuestros oyentes, el día de ayer en el partido del equipo del Deportivo Cuenca, la mayor publicidad era justamente una de las empresas mineras. Ah, sí, interesante, sí, interesante. Y esa es la realidad del Ecuador, así que de eso vamos a debatir. Yo creo que un extraordinario lugar para debatir sobre todos estos problemas por su experiencia son justamente... Dandy Precious Metals, principal auspiciante en este evento deportivo. Siempre junto al Cuenquita, dice. Sí, interesante, ¿no? Dandy Precious Metals. En todo caso, es parte de las estrategias. Así es. Bien, culminemos nuevamente con las expectativas que usted tiene. Entendemos que hay un foro muy importante de expertos que estarán participando en este seminario que se está dando ya en Cuenca. Sí, mi presencia aquí en la ciudad de Cuenca, primero es por el seminario que va a estar en la Universidad de Cuenca. Empezó ayer, terminará el día de mañana. Hay muchos invitados, como por ejemplo
está el doctor Ramiro Ávila Santamaría, es juez de la Corte Constitucional, está la doctora María Mercedes Sánchez, que es la líder del programa Harmony with Nature de las Naciones Unidas, está la activista por los derechos de la naturaleza, Yacu Pérez Guantrabel, está el decano de la Facultad de Derecho, Juan Peña, ahí está el rector de la Universidad Técnica de Esmeraldas, Gidá Bernaza, ¿no? Bueno, y están invitados de varios países que vienen justamente a debatir en Cuenca sobre esta coexistencia y sobre esta dinámica que sigue siendo materia de debate entre justicia indígena y derecho a la naturaleza. Y ahora en la mañana también, gracias a la gentil invitación de un querido amigo, el doctor Enrique Pozo Cabrera, estaré en la Universidad Católica de Cuenca presentando mi libro que se llama, se lo voy a obsequiar, se lo voy a hacer llegar en formato digital, publicado por la Corporación de Estudios y Publicaciones, a las 10 de la mañana en la Universidad Católica de Cuenca, en la Facultad de Jurisprudencia. Estaré presentando mi libro que se llama Derecho a la Naturaleza, Exigibilidad Jurisdiccional en el Ecuador, donde justamente hago un análisis de las principales sentencias, de las principales, de los precedentes y de la jurisprudencia en general de materia de derecho a la naturaleza, que sirva como manual para las organizaciones, para los colectivos, para poder argumentar al momento de presentar sus quejas ante el Ministerio del Ambiente, el Ministerio del Agua, o también cuando, el Ministerio del Ambiente, pero también cuando se presenten sus acciones, se presenten sus medidas cautelares ante la justicia, ¿no? Y este librito va a estar presentado hoy 10 de la mañana en la Universidad Católica de Cuenca, ¿no? Así que también, aprovechando la gentil invitación de Antena 1, invitar a los que deseen participar de este evento. Perfectamente. Queremos Muchas gracias. agradecerle mucho por su presencia. Recordar también a los oyentes que este seminario internacional se desarrolla el día de hoy y mañana en la Universidad de Cuenca, en la Facultad de Jurisprudencia. Tiene la participación de varios expositores ecuatorianos, entre ellos el doctor Fuentes, por supuesto, y como él lo ha mencionado, Yacu Pérez, Mauro Fuentes, el juez Ramiro Ávila Santamaría, entre otros distinguidos invitados, también con la presencia de personalidades internacionales como Julieta Jackson y la brasileña Fernanda Alegretti, el día de hoy y mañana este seminario en la Universidad de Cuenca. Muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias. Doctor Fuentes, el doctor Leonel Fuentes Sáez de Viteri, doctor en Derecho, es especializado en Derecho Ambiental y Derecho Constitucional. Son las 8 horas con